Muy buenos días. Me es grato unirme al secretario general y darles la bienvenida a este espacio que, como ya dijo Mariceli, es de transmisión en vivo, orientado a promover el diálogo y el intercambio en materia de transversalización de la perspectiva de género y de derechos en la OEA. Con esta sesión, previa al curso en línea Enfoque de Derechos y de Igualdad de Género en Políticas, Programas y Proyectos, que tomarán ustedes en unas semanas, en esta aula virtual del Portal Educativo de las Américas, iniciamos la comunidad de práctica de género, que será construida con el aporte de todos y de todas ustedes. Ustedes recuerdan que en el año 2000, los Estados miembros en la Asamblea General adoptaron el Programa Interamericano sobre Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad e Igualdad de Género, el PIA, que fue el primer compromiso a nivel hemisférico para transversalizar e integrar la perspectiva de género en la OEA. El PIA insta a la Secretaría General a velar por la incorporación de una perspectiva de género en todos los trabajos, proyectos y programas de los órganos, organismos y entidades de la OEA, y convoca a promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Falta un largo camino que recorrer para que la organización responda de manera efectiva a las demandas de la igualdad de género y a la promoción y protección de los derechos de las mujeres. Pero se han dado importantes avances en algunas áreas, como en el ámbito electoral y en el ámbito laboral, por lo cual hemos invitado a Betilde Muñoz y a María Claudia Camacho para que compartan con ustedes sus experiencias y lecciones aprendidas. La Comisión Interamericana de Mujeres, como ustedes saben, en su Plan Estratégico 2011-2016, apoya la operacionalización del PIA. El plan estratégico está estructurado en 4 áreas programáticas para facilitar la armonización y articulación de las acciones de la CIM con los 4 pilares temáticos de la OEA, sus programas, foros, estrategias, y además tenemos otro pilar que es el que nos tiene ahora aquí convocados, que es la institucionalización del enfoque de derechos y de igualdad de género en el trabajo de la OEA. Lograr la igualdad de género y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres es un trabajo de todos y de todas. Y por esto les agradecemos el interés en el curso y los convocamos a integrar esta comunidad de práctica de género en la OEA, que será la primera en su género y que esperamos que pueda ser útil para todos y todas ustedes. Les deseo que aprovechen este curso y que también, si ustedes consideran, nos envíen sus sugerencias para mejorarlo para las etapas futuras. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buen día. Muchas gracias, embajadora Moreno, por sus palabras. Ahora daremos paso a las presentaciones de las 2 expositoras. Cada presentación tendrá una duración aproximada de 15 minutos. Paralelamente, ustedes podrán hacer llegar sus preguntas o reflexiones, las cuales serán atendidas al finalizar las 2 ponencias. Betilde Muñoz Pogosyan se desempeña como directora interina del Departamento de Cooperación y Observación Electoral desde agosto de 2012. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida de Miami. Es autora y coautora de varias publicaciones, entre las que se encuentra un artículo titulado Gender, Language, and Unequal Power, Deconstructing U.S.-Latin American Relations in the Early Cold War, publicado por International Politics en 2008. Y el libro Electoral Rules and the Transformation of Bolivian Politics, The Rise of Evo Morales, publicado en septiembre del mismo año. En 2008 recibió el premio Outstanding Performance de la Secretaría General de la OEA en reconocimiento a su extraordinario desempeño y contribuciones a la institución. Entre 2006 y 2011 y 2012, como jefa de la sección de estudios y proyectos electorales, ha liderado el desarrollo y sistematización de metodologías para la observación electoral.
Ha sido observadora internacional y subjefa de varias misiones de observación electoral de la OEA en los últimos 10 años. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral e investigación en temas relacionados con política latinoamericana. Muchas gracias, Betilde, por estar con nosotros. Tienes la palabra. Muchísimas gracias a la Comisión Interamericana de Mujeres por esta invitación para compartir un poco la experiencia del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral en la incorporación de perspectiva de género en el trabajo que hacemos. Nos solicitan compartir no solo la experiencia, sino también un poco los retos que tuvimos y las lecciones que hemos aprendido en el camino. Yo los resumiría en 2 pasos que les voy a explicar a medida y ustedes van a estar viendo en la presentación que se va a estar compartiendo y la idea y nosotros concentramos el trabajo en 2 pasos. En primer lugar, tratar de incrementar el balance en la representación de hombres y mujeres en nuestras misiones de observación electoral y en segundo lugar, tratar de cambiar la visión del mismo trabajo que hacíamos al ir a observar elecciones, es decir, mirar lo mismo que siempre miramos, pero con otra perspectiva y con otros lentes. A manera de antecedentes, y ya la embajadora Moreno compartió esto un poquito con ustedes antes, se había aprobado en el año 2000 un plan que le daba un mandato a la institución de empezar a trabajar en la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos en el trabajo, en todo el trabajo de la Secretaría. Aunado a esto también había un grupo de gente y funcionarios dentro del departamento electoral, dentro del área política, que teníamos la inquietud de que había que visualizar más el importante rol que cumplían las mujeres en temas políticos y en visibilizar las condiciones de acceso y al ejercicio de derechos políticos de mujeres en el marco de las elecciones, que era el ámbito muy específico de trabajo que nosotros teníamos. Aunado a esto también se empezó a dar a partir de 2007 que el tema de género, de participación de mujeres como electores, como candidatas o como miembros de juntas receptoras de votos o de mesas de votación, empezó a aparecer continuamente en las observaciones que hacíamos y en las recomendaciones que surgían de los informes que producíamos después de las misiones. Nos dimos cuenta que la región nos estaba pidiendo que empezáramos a tener una visión más afinada del trabajo de género y cómo participaban hombres y mujeres en el campo político, y nosotros no necesariamente teníamos todos los conocimientos y no teníamos sensibilizado a todo el equipo que hacía el trabajo. Entonces identificamos también que había una falta de conocimiento y falta de sensibilización y empezamos a hacer un análisis de la participación de mujeres, por ejemplo, como jefas de misión, y recordábamos también que había un mandato dentro de la institución que pautaba que se debería incrementar el número de mujeres en posiciones de liderazgo en la institución, y nos dimos cuenta que solo en casi, y ya hoy son 50 años de observación electoral de la OEA, hasta el 2007 solo habían habido 2 mujeres jefas de misión. Y eso de alguna manera también nos hizo ver que había un déficit en la representación de mujeres en posiciones de liderazgo, pero también en la composición de nuestras misiones de observación electoral, porque ya más adelante les voy a mostrar, comparativamente la representación de hombres y mujeres era muy baja la de mujeres. Adicionalmente también en 2005 se firma la Declaración de Principios para la Observación Electoral, es decir, una comunidad de práctica, digamos, algo así como lo que se está fundando hoy día con esta videoconferencia, entre instituciones que hacen observación electoral, y todos coincidimos de que había que atender el tema de participación política de mujeres y hombres en el marco de nuestras observaciones electorales. Entonces, todo esto se alineó para que diéramos el primer paso, que fue tratar de buscar paridad de género, es decir, representación de hombres y mujeres en porcentajes balanceados en la composición de nuestras misiones de observación electoral. En 2008 logramos publicar un manual para las misiones de observación electoral de la OEA, es decir, cómo organizar, desplegar este tipo de instrumentos, y agregamos cierto lenguaje que pedía que en la composición misma de las misiones, en la selección de los observadores internacionales, se propendría al equilibrio de género. Es textual, como dice el documento, se propendrá al equilibrio de género. Vale resaltar acá que
En ese entonces no teníamos necesariamente todos tan claros las diferencias o la definición real de lo que es género. Ahí yo creo que ustedes lo van a ir aprendiendo en el curso que van a tomar, que equilibrio de género no es lo mismo que representación de hombres y mujeres en balance, pues. Desde el 2008 hasta el día de hoy, 45% de los miembros de las misiones de observación electoral de la OEA han sido mujeres, 65% de los subjefes de misión, que es un incremento bastante importante, y antes, al haber tenido solamente 2 jefes de misión, en la actualidad, desde 2008 hasta hoy, 19% de los jefes de misión han sido mujeres. Sin embargo, en este punto sí, siempre hay algo más, hay mucho más que hacer. Les quiero mostrar en la siguiente hoja el porcentaje de mujeres que han sido jefes y subjefes de misión en el tiempo. Ahí tienen datos desde 2007 hasta 2011, que son los más recientes que tenemos ya sistematizados, y de 17% en la representación de subjefes en 2007 y 0% de participación de mujeres en el liderazgo de las misiones. Al 2011, hemos aumentado a un 86% de representación de mujeres en las subjefaturas de nuestras misiones y a un 29% en la representación a nivel de jefas de misión. El segundo paso que dimos en este esfuerzo de incorporar perspectiva de género fue transversalizar esa visión en nuestra metodología de observación. Y en este punto quiero dar crédito a quien crédito merece, incluyendo a la Comisión Interamericana de Mujeres, que en 2008, si no me equivoco, organizó un seminario dedicado al tema de liderazgo político o liderazgo de mujeres en el ámbito político. Y en ese diálogo, con participación de altas renombradas políticas de la región, participó la senadora Irene Sandiford Gardner, que en ese momento era vicepresidenta de la comisión, si no me equivoco. Y en la discusión que se dio, se empezó a hacer un llamado a que la OEA trabajara mucho más fuertemente y no necesariamente desde Washington, sino en el campo, en la promoción de la participación política de hombres y mujeres. Y en ese entonces ella dijo, ¿por qué no las misiones, la OEA, a través de sus misiones de observación electoral, se dedican a trabajar y a hacer un análisis más serio del tema de participación de mujeres y a producir recomendaciones concretas que puedan ser usados por los actores políticos para corregir esos desfases? Y en ese momento ya nosotros estábamos empezando a alinear financiamiento y apoyo institucional para producir una metodología que es lo que logramos y estamos a punto de publicar en 2013, una herramienta que nos permitiera en el marco de nuestras misiones poder evaluar cómo participaban hombres y mujeres en elecciones. Se llevaron a cabo también discusiones internas entre estos aliados dentro del departamento, funcionarios que tenían la inquietud de que este era un tema importante que había que mirar para empezar a observar lo mismo que siempre mirábamos con lentes de género. Y también conseguimos el apoyo dentro de las estructuras dentro del liderazgo de la Secretaría Política para poder desarrollar una metodología que nos ayudara a incorporar más sistemáticamente esta visión y que no dependiera necesariamente de la presencia de estos funcionarios que estaban abiertos a considerar esta perspectiva, sino que fuera una cosa que se permeara y que todos los miembros de una misión de observación electoral empezaran a ver las elecciones con esta visión. Y también debo reconocer el apoyo clave que tuvimos de 2 donantes muy importantes que fueron Canadá y España, que habiéndose alineado el apoyo institucional, el compromiso dentro de los funcionarios del Departamento de Trabajar, acompañaron esa decisión con financiamiento para poder hacer un trabajo serio y poder lograr lo que tenemos hoy. ¿Qué significa para nosotros incorporar perspectiva de género en la observación electoral? En primer lugar, significa identificar, analizar y conocer las causas de las desigualdades que afrontan las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Y en este sentido, la OEA ha venido trabajando cada vez más fuertemente en cómo las misiones de observación electoral pueden aportar a facilitar el ejercicio de los derechos políticos y a facilitar la equidad de todos los actores en contienda. Esto incluye definitivamente cómo participan hombres y mujeres, pero también se va a otros sectores dentro de nuestros países que no necesariamente cuentan con las mismas condiciones para acceder a sus derechos políticos.
¿Qué significó también? Significó visibilizar estos desfases, dónde están las brechas entre los derechos consagrados en las leyes, porque partíamos de un análisis legal y partimos en el trabajo que hacemos de un análisis legal en temas de participación de mujeres y cómo se daba eso en la realidad. Nos fuimos encontrando que a veces en el marco legal sí estaba planteado que se promoviera la equidad en la participación y en el ejercicio de derechos políticos de hombres y mujeres, pero en la realidad no se daba, aunque ha habido casos también donde en la realidad se están dando cosas interesantes que no necesariamente se reflejan a nivel de la legislación. Y también buscamos, por un lado, formular recomendaciones muy concretas sobre cómo se pueden corregir estos desfases y por otro, empezamos a ver un valor agregado muy, muy importante en que en los pronunciamientos que hacen las misiones de observación electoral de la OEA en los países, y mediáticamente, con ese comunicado de prensa que se hace antes de salir del país, empezamos a posicionar el tema de género y el tema del ejercicio de los derechos políticos de hombres y mujeres en igualdad de condiciones en la discusión inmediatamente después de la elección. En el periodo postelectoral estamos empezando a ver que se está cubriendo fuertemente el tema de género y elecciones. ¿En qué consiste nuestra metodología de género? Partimos del diseño de una matriz de indicadores cualitativos y cuantitativos que se enfocan en el concepto de elecciones democráticas que utiliza la OEA para observar elecciones, es decir, si las elecciones son limpias, si las elecciones son competitivas y si los cargos públicos son efectivamente asumidos por quienes salen electos. En la metodología también es aplicable a elecciones parlamentarias o a elecciones regionales y locales, además, por supuesto, de las presidenciales, y se hace un análisis, obviamente, muy acotado a la temporalidad de una misión de observación electoral, es decir, desde la convocatoria de elecciones hasta la proclamación oficial de resultados, pero este análisis se hace a la luz del contexto político, social y cultural del país. Ya contándoles un poco más, de manera más práctica, cómo hacemos este trabajo, les quiero comentar que las misiones de observación electoral están estructuradas con un grupo base de expertos que hace un análisis muy, muy especializado de las diferentes fases de la organización de una elección, como son organización electoral, informática, y lo que hemos hecho es integrar un equipo de género siempre conformado por un hombre y por una mujer, que vaya a nuestras misiones de observación electoral y que por un lado se encargue de que el resto de los colegas del grupo base estén mirando los indicadores que necesitamos estar mirando para evaluar la participación de hombres y mujeres, pero por el otro tengan reuniones específicas con los organismos de la sociedad civil que llevan temas de género, de participación de mujeres y hombres en elecciones. Dentro de las estructuras de los partidos políticos, si tienen unidad de género o si tienen candidatas que están trabajando por esos temas. Y tratamos de tener una visión generalizada de cómo está la realidad y cuáles son esos desfases en el ejercicio de derechos de hombres y mujeres. Esto lo hacemos, como decía, con un grupo base de expertos que lleva a cabo una investigación previa al desplazamiento de la misión y lleva a cabo estas reuniones in situ con los actores que mencionaba. También, cómo lo hacemos es a través de una capacitación y sensibilización sobre la metodología de género a los coordinadores regionales y a nuestros observadores en el terreno, que son, digamos, los embajadores de la OEA y los embajadores de la misión en el interior del país, para que ya sepan que tienen que estar mirando en el cuestionario de preguntas que deben llenar temas relativos a la participación de hombres y mujeres. También hemos venido incorporando este tema y algunas de las observaciones, hallazgos de los observadores y coordinadores regionales en los informes diarios que ellos preparan para la misión, y hemos rediseñado el cuestionario estandarizado que se administra en todas las elecciones que observamos. Lo hemos rediseñado para incluir preguntas específicas relativas a género, es decir, preguntas específicas que nos permitan evaluar si, por ejemplo, a la hora de ir a votar, las condiciones de acceso al centro de votación de mujeres y hombres son relativamente iguales. O si, por ejemplo, se dan casos de intimidación de votantes que están dirigidos específicamente a mujeres votantes. O si se dan casos de voto familiar que específicamente afectan la realidad de las mujeres votantes, y ese tipo de preguntas que tienen que ver, reitero, al día específico de la elección. Es el cuestionario estandarizado que administramos el día de la elección.
¿Qué hemos hecho para probar si esto que estábamos pensando era útil, lo íbamos a poder hacer efectivamente en la realidad? Entre 2010 y 2011 hicimos 5 pilotos en países de la región. Hicimos pilotos sobre esta metodología, sobre los cuestionarios en Paraguay, en Perú, en Guatemala, en Colombia y en Guyana. Y de ahí surgieron muchas lecciones y surgieron muchos ajustes que ahora actualmente han sido incorporados en la metodología que estamos por publicar. En 2012 se implementó la metodología en 3 misiones de observación electoral, República Dominicana, México y Nicaragua. Y lo que nos estamos dando cuenta es que en aquellos países donde lamentablemente por cuestiones de fondos no necesariamente se está implementando la metodología con el equipo de 2 personas que acompaña al grupo base, de todas maneras nuestros colegas en el departamento están mirando las elecciones y están haciendo su trabajo de observación con perspectiva de género, que es realmente una consecuencia y sí, una consecuencia no esperada porque pensábamos que iba a costar más poder permear esta visión en el trabajo que hacemos, pero nos sentimos muy alegres de que a pesar de que no se implemente formalmente, de todas maneras se está utilizando esta visión. También estamos viendo y hemos dado seguimiento a las recomendaciones que surgen de nuestras misiones de observación y tenemos datos de que al día de hoy, en el 90% de las misiones de observación electoral han salido recomendaciones relativas a temas de género. Es decir, que esas son recomendaciones concretas que posicionamos en el debate público en la etapa postelectoral, por un lado, y por otro, y una vez reflejadas en el informe de la misión, pueden ser tomadas por los actores locales para hacer incidencia y para poder producir, ojalá, cambios concretos que permitan participar a mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Todo esto lo vamos a estar publicando en el manual para la incorporación de perspectiva de género en las misiones de la OEA, que esperamos salga publicado en enero de 2013 y que con mucho gusto vamos a compartir con esta comunidad de práctica que se está formando. Para finalizar, solo compartirles algunos de los retos pendientes en materia de género para el Departamento Electoral. En primer lugar, y es algo que aplica al tema de género, pero también aplica a todos los temas sustantivos que miran las misiones de observación electoral, y es que es el poder lograr que se implementen las recomendaciones emitidas en nuestros informes. Y para esto es un trabajo muy de base y muy de largo plazo que hay que hacer para que los actores locales, sean partidos políticos, sean organizaciones de la sociedad civil, tomen los hallazgos y las recomendaciones que sean de su utilidad y si consideran que son pertinentes, por supuesto, para poder lograr cambios en la legislación o cambios en la cultura, ojalá, y en la manera como se hace política en América Latina y en el Caribe. El segundo es continuar visibilizando el tema de género en la agenda pública de los Estados miembros. Y para eso nosotros como funcionarios de la OEA tenemos una responsabilidad muy importante en ese sentido y la comunidad de práctica que se está formando ojalá tome liderazgo para poder continuar visibilizando estos temas. Luego tenemos un reto importante que es el desarrollo de herramientas para cooperar con las autoridades electorales para que ellos estén en capacidad de poder promover la equidad de género y el ejercicio de derechos políticos a través de su labor. Porque nos encontramos con frecuencia en muchos de los países que las autoridades electorales no necesariamente, aunque tienen la voluntad y tienen el mandato legal para hacer, por ejemplo, para intervenir o participar en la aplicación de la cuota, no necesariamente tienen todas las herramientas o no tienen información comparativa de qué cosas tienen que mirar al asegurarse que, por ejemplo, en la presentación de la lista de candidaturas se esté cumpliendo con la cuota y cómo se puede pasar a, por ejemplo, a la aplicación de sanciones si eso es lo que pauta la legislación. Entonces queremos trabajar también en la creación de un toolkit, de una caja de herramientas orientada a autoridades electorales para trabajar en temas de género. Tenemos que continuar con la capacitación y sensibilización a nuestros observadores e internamente en el DECO para hacer este trabajo. Y para finalizar diría que tenemos que empezar a trasladar la perspectiva de género y este enfoque en el ejercicio de derechos políticos de hombres y mujeres en todos los proyectos del DECO y ojalá en todos los proyectos de la institución. Muchísimas gracias por su atención y los mejores deseos porque esta comunidad de práctica sea muy productiva y tome liderazgo para poder lograr cambios concretos en materia de género. Muchas gracias.
Muchas gracias, Betilde, por tu interesante y detallada presentación. Esta experiencia, sin lugar a dudas, representa un gran aporte de la organización, no solo para nuestro hemisferio, sino para otras regiones del mundo, metodologías que podrían ser adaptables a otros contextos en busca de la igualdad real y para contribuir hacia una ciudadanía política sustantiva de las mujeres para la democracia y gobernabilidad. Pasaremos ahora a la segunda ponencia y quisiera presentar a María Claudia Camacho. Muchísimas gracias, María Claudia, por acompañarnos. María Claudia Camacho es especialista laboral del Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la OEA, donde coordina la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo y la Red Interamericana para la Administración Laboral, RIAL, mecanismos que permiten fijar las prioridades hemisféricas en materia de empleo al más alto nivel gubernamental, desarrollar planes de acción regionales y fortalecer a las administraciones laborales. María Claudia ha colaborado con la OIT, el Banco Mundial y el PNUD en distintos ámbitos, incluyendo empleo juvenil, y publicado artículos como Empleo Juvenil en las Américas, Estrategias y Recomendaciones de Política, CENAC Brasil en el año 2008. En el año 2009 y en 2012 recibió el premio Outstanding Performance dentro de la Secretaría General de la OEA. Es abogada y economista de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, máster en Desarrollo Internacional de la Universidad de George Washington y máster en Administración Pública de Columbia University. Tienes la palabra, María Claudia. Bueno, muchas gracias, buenos días y gracias a la Comisión Interamericana de Mujeres por esta invitación a estar con ustedes en esta etapa previa que inicia en el curso sobre enfoque de derechos y de igualdad de género en políticas, programas y proyectos. Un tema que consideramos de absoluta relevancia no solamente para la vida de millones de mujeres y de hombres, sino ciertamente para apuntalar el crecimiento económico sostenido en la región y finalmente hablar de verdaderas democracias. Yo quisiera empezar comentando que hay varios ámbitos donde podemos ver los retos que todavía tenemos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, pero que tal vez uno de los más preponderantes es el mercado de trabajo. En las últimas décadas vemos cómo la participación femenina aumenta radicalmente, sin embargo sigue habiendo una brecha importante con los hombres, pero ahorita hablamos de casi el 50% de las mujeres que están en edad de trabajar están activas en el mercado de trabajo versus lo que veíamos hace 3 décadas con apenas un 10, un 15%. Sin embargo, los niveles que enfrentan las mujeres en materia de desempleo son mucho más altos que los de los hombres. Están sobre representadas en el sector informal, es decir, están sobre representadas en trabajos precarios que tienen baja remuneración, con niveles de cobertura de la seguridad social, digamos, menores que los que vemos para los hombres, con una brecha salarial que persiste. Todavía estamos hablando de que mujeres que desempeñan las mismas funciones que los hombres están ganando más o menos el 70% de los que ganan los hombres. Retos importantes en materia de liderazgo, y Betilde hacía alguna referencia a esto, el número de mujeres que están ocupando cargos de dirección, y justamente ayer veíamos que salían unas estadísticas para Estados Unidos, país que está muy adelante en esto que algunos, digamos, de los nuestros más hacia el sur, y las estadísticas mostraban que dentro de los esquemas de liderazgo a nivel del sector privado, solamente el 15% de los puestos de dirección están ocupados por mujeres. Y tal vez la última estadística que quisiera compartir con ustedes, pero que me parece reveladora, además de la importancia de tener en cuenta los temas de género, es lo que pasa a nivel de la juventud. Todos hemos oído hablar últimamente mucho de los denominados ninis, aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, que son alrededor de 20 millones en la región. Y cuando uno habla de ninis, y se lo he consultado a varias personas, la imagen son jóvenes hombres que están en la calle, muchos vinculados a actividades delictivas o algo por el estilo. Esa es un poco la imagen que se viene a la cabeza, y no, las estadísticas muestran que esos ninis, 2 de cada 3 son mujeres. Son niñas jóvenes que están en su casa, que tienen que hacerse cargo o de sus hijos o de sus padres,
reproduciendo muchos de los esquemas culturales y sociales que han dificultado o que han perjudicado la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Entonces uno dice, hay un ejemplo concreto de por qué en la definición de políticas se tiene que ver qué está pasando con los hombres y qué está pasando con las mujeres. Si hablamos de empleo juvenil y queremos realmente tener un impacto, tenemos que atender a esas niñas que están en su casa cuidando a sus familiares, tanto como a aquellos jóvenes hombres que están en una situación distinta. Entonces, digamos que atendiendo a estos desafíos en el mercado de trabajo, nos metimos en un esfuerzo importante con los ministerios de trabajo y muy de la mano con la Comisión Interamericana de Mujeres para apoyarlos en transversalizar el enfoque de género en su quehacer institucional, en sus políticas y en sus programas. Todo esto en el marco de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, una conferencia sectorial de la organización, de hecho uno de los foros más antiguos de diálogo político. De hecho, el próximo año la Conferencia de Ministros de Trabajo cumple 50 años, 50 años de definir a nivel regional prioridades y planes de acción a nivel hemisférico sobre los temas más contundentes, más urgentes de resolver en materia de trabajo y empleo. Entonces, en el contexto de esta conferencia empezamos este trabajo y yo creo que es válido enfocar nuestros esfuerzos en básicamente 3 áreas. Una primera, y yo creo que son áreas aplicables en general a cualquier esfuerzo que se quiera hacer por implantar este tema de género y de igualdad de derechos en políticas y programas. Un primer esfuerzo concentrado en la concientización. Y la concientización no solamente en materia de cuál es la situación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, sino sobre la importancia de definir políticas laborales que tengan en cuenta, digamos, estas diferencias. Las políticas laborales, como cualquier otra política, no son neutrales. Tienen impactos diferenciados entre hombres y mujeres y no tener eso en cuenta lo que hace es ampliar las brechas. Entonces la concientización también iba en ese sentido. Es que no es que hagamos una política que es neutra y entonces estamos siendo respetuosos con los temas de género, no, es precisamente lo contrario, es poder visibilizar esas diferencias. Entonces, un primer esfuerzo de concientización. Una segunda línea, digamos, de trabajo, posicionar este tema en la agenda política, a nivel nacional dentro de los ministerios de trabajo y a nivel de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo. Aquí de nuevo con mucho apoyo a la Comisión Interamericana de Mujeres, porque ese posicionamiento incluía documentar muchas de las experiencias y ahí hicimos un trabajo interesante que pongo a disposición de ustedes, un estudio sobre cómo estaba el tema institucionalmente dentro de los ministerios. Es un estudio que dice, estos ministerios tienen unidades de género, estos no, esta es la posición, digamos, de una oficina de género, está más cerca a la jefatura del ministerio o está por allá debajo de alguna dirección de inspección del trabajo remota, y hacía un análisis de en dónde estábamos y ponía, digamos, de manifiesto el camino importante que todavía quedaba por seguir y en el que, por supuesto, hemos estado involucrados. Definimos en el 2007, en el marco de la conferencia, las líneas estratégicas de género que aprobaron todos los ministerios y que dieron un soporte político, un respaldo político muy importante. Y esta es una de las lecciones aprendidas que compartiremos. Y luego, a nivel, digamos, de este ámbito al más alto nivel, organizamos justamente el año pasado un diálogo, el primer diálogo hemisférico entre ministros de trabajo y ministras autoridades de la mujer, digamos, ministros, ministras de trabajo y de la mujer en materia de igualdad de género en el mercado de trabajo. Fue, digamos, un evento que ha sido destacado como un verdadero esfuerzo intersectorial. Lo que hicimos fue hacer coincidir la reunión de la Comisión Interamericana de Mujeres al más alto nivel con la Conferencia de Ministros de Trabajo. Las hicimos coincidir en San Salvador en octubre y de esa manera logramos hacer una sesión conjunta para promover este diálogo. Y un tercer área
es el tema de la capacitación y la asistencia técnica. Y probablemente ustedes se encuentran de alguna forma en esa situación o han oído el comentario alrededor de ustedes de, sí, nosotros estamos comprometidos con los temas de género, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Y entonces empezamos a ver que había un terreno fértil, digamos, en los ministerios, ya con la concientización, ya con el compromiso político. Bueno, y ahora, ¿no? ¿Qué herramientas nos pueden aportar? Y ahí hay dos iniciativas que hemos promovido y que creemos están dando resultados interesantes. Una son las denominadas auditorías participativas de género. Es un término algo odioso, a veces no nos gusta utilizarlo, pero digamos que así se inició. Y la idea de las auditorías es tener un diagnóstico exhaustivo de lo que está pasando dentro del ministerio en esta materia. Se hace con una misión de expertos que están 2 semanas en el ministerio respectivo. Ya las hemos realizado en El Salvador, en Barbados y en Perú. Un equipo interagencial, además conformado por consultoras de la OEA y de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí hemos tenido a la OIT, tanto como a la CIN, como aliados primordiales. Y en esas 2 semanas de trabajo se mira por todas partes qué está haciendo el ministerio en sus distintas áreas, qué tipo de estereotipos persisten, qué funcionarios, digamos, están capacitados, quiénes no, cuáles son las deficiencias en términos de conocimientos y en términos de prácticas que se pueden seguir impulsando, y al final se hace un plan de trabajo muy detallado, digamos, de qué podría hacer el ministerio en cada una de las áreas para incorporar la perspectiva de género. Un ejemplo, hay muchísimas acciones que salen de esto, pero un ejemplo que hemos visto que se ha repetido en los 3 ministerios es que en los materiales que se utilizan para promover cursos de capacitación en los servicios de empleo, hay un sesgo muy fuerte. Siempre que se habla, o generalmente cuando se habla de cursos en construcción, hay imágenes de hombres. Cuando se habla de cursos de enfermería, hay imágenes de mujeres. Entonces, ese tipo de cosas, poder no mostrarlas y decirle al ministerio, bueno, esos son el tipo de mensajes que siguen creando una segmentación en el mercado de trabajo y en las ocupaciones que ocupan unos y otras. Otra de las iniciativas en materia de capacitación y asistencia técnica se da a nivel de la Red Interamericana para la Administración Laboral, la RIAL, que es un mecanismo de cooperación entre los ministerios. Parte de lo que hace tiene varias iniciativas y los invito a visitar nuestro portal en internet. Hay un portafolio de mejores prácticas, hay algunos talleres a nivel hemisférico en donde compartimos entre especialistas experiencias en los distintos temas prioritarios, y también tiene un componente de asistencia técnica y cooperación bilateral entre ministerios. Recientemente hemos estado promoviendo mucho que en esas cooperaciones bilaterales esté el tema de género, y justamente me alegra compartirles que justo la semana pasada una delegación de la Unidad de Equidad de Género del Ministerio de Trabajo de El Salvador, tres funcionarias, su directora y otras funcionarias, fueron a Argentina, estuvieron una semana en el Ministerio de Trabajo argentino mirando cómo la oficina, la comisión de género dentro del ministerio se había constituido, cómo está operando y demás. Y este tipo de intercambios directos, poder, digamos, ver en terreno lecciones aprendidas y tener este diálogo entre pares que están, digamos, enfrentando más o menos los mismos desafíos, ha sido muy valioso. También hace poco, hace menos de un mes, una delegación de Paraguay viajó a Guatemala en el mismo esquema para hablar sobre trabajo doméstico. Están ellas en Paraguay constituyendo un centro de atención para trabajadoras domésticas. Guatemala tiene una experiencia un poco más desarrollada, entonces fueron justamente a mirar cómo se estaba desenvolviendo esta iniciativa. Eso es un poco en lo que hemos estado trabajando, cómo hemos podido, digamos, incorporar y trabajar con los ministerios de trabajo en esta concientización, en este posicionamiento político y en este esfuerzo por darles herramientas y lecciones sobre cómo pueden seguir avanzando en el tema. Y yo quisiera solamente para finalizar compartir tal vez 3 lecciones aprendidas. Una, la importancia de que exista un compromiso político que, digamos, es fundamental
pero no es del todo indispensable. Uno tendería a pensar que ese es el requisito sine qua non de todo esto, pero lo que hemos visto es que muchas veces existen, y esa tal vez es la segunda lección aprendida, personas, funcionarios que están comprometidos con el tema y que pueden empujar más allá el compromiso político. Lo vimos en el tema de las auditorías de género, que obviamente es difícil que un ministerio diga yo abro mis puertas para que vengan, miren por todas partes lo que estoy haciendo y al final me den recomendaciones, pero funcionarios dentro del ministerio hicieron un trabajo importante para convencer, digamos, a sus ministros de que esto era un aporte muy valioso y finalmente se logró. Y el tercero es contar con mecanismos y con herramientas para que la igualdad de género se exprese en la cultura, en la estructura, en los procesos, en los procedimientos de las instituciones. Lo que se puede hacer en esa materia, el curso que ustedes van a iniciar, Betilde hablaba de un toolkit, este tipo de herramientas, digamos, son fundamentales. Bueno, afortunadamente dentro de la organización contamos con la Comisión Interamericana de Mujeres, con sus especialistas, con su experiencia, que seguramente continuarán apoyándonos a todos en estos esfuerzos. Así que muchos éxitos en el curso, muchas felicidades por estar involucrados con este tema y por supuesto estamos atentos a responder, atentas a responder a sus preguntas y a continuar apoyándolos de cualquier forma que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Claudia. Realmente tu presentación nos toca fuertemente y lo digo como funcionaria de la Comisión Interamericana de Mujeres, el trabajo que se ha venido realizando con el Departamento de Desarrollo Social y Empleo como Secretaría Técnica de la Conferencia Interamericana de Trabajo realmente data desde hace una década un sector tradicional, pero que hemos visto pues ha ido dando resultados y pues no cabe duda que todos estos esfuerzos que se han llevado a cabo vienen consolidando la presencia de la igualdad de género y derechos de las mujeres en la agenda de la conferencia y sentando pues un importante precedente como en el caso electoral en los trabajos de la organización. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas. Quienes aún no las hayan efectuado o manifestado sus inquietudes lo podrán ir haciendo. Cuento con una pregunta para Betilde. ¿Cree que la ley de cuotas de género en espacios de gobierno favorece la igualdad de género o profundiza la desigualdad? Ya, muchas gracias Nancy por tu pregunta. De verdad es interesante porque no hay una definición en el campo de gente que estudia el tema de la cuota y que ha hecho estudios. Hay gente que es muy crítica de la cuota y gente que está definitivamente a favor de que se implemente. Así que es algo que yo no creo que se va a terminar de resolver muy pronto. El punto es que el mecanismo de la cuota de discriminación positiva habilita puestos para mujeres en cargos públicos que están obviamente cercanos a la toma de decisiones. Entre la gente que critica la cuota y específicamente los hombres, y lo digo porque lo he escuchado directamente de hombres en la región, un puesto para una mujer es un puesto menos para mí, así que definitivamente el favorecer que un mecanismo que permita automáticamente la representación de mujeres no va a ser necesariamente aceptado. Y hay la crítica de mujeres y hombres que dicen que las mujeres deben llegar a los puestos de toma de decisiones por sus propias capacidades y por su propio liderazgo, independientemente de que sea mujer o hombre. Cosa que es verdad, yo comparto. Si tuviéramos todas las condiciones o similares condiciones para poder hacer este trabajo. Ese es el gran problema, que no existen condiciones para que los hombres y mujeres puedan ejercer sus derechos políticos como votantes, pero especialmente como candidatos y poder acceder a estos puestos de toma de decisiones en condiciones de igualdad. Y las cuotas crean condiciones para garantizar, en primer lugar, mínimamente una presencia de mujeres en números y volviendo a tu pregunta, más allá de los números, se espera que con una presencia de mujeres de manera más continua
en espacios de toma de decisiones se empiece a cambiar también la visión, se empieza a incorporar la perspectiva de género y como mencionaba, por ejemplo, Claudia más temprano, las políticas relacionadas con salarios o las políticas relacionadas con salud o las políticas relacionadas con lo económico o la representación de mujeres en espacios de toma de decisiones a nivel de las empresas, esto empiece a ser visto con una perspectiva diferente, que tome en consideración cómo les afecta y cómo participan y cómo se benefician diferente los hombres y las mujeres. Solo cerraría, en mi opinión, sí es importante tener el mecanismo de la cuota, sí es importante que ojalá nuestros países consideren eso como una manera favorable para garantizar mayor participación de mujeres y me referiría simplemente a estudios y hallazgos y pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que promueve la cuota como un mecanismo para promover la participación de mujeres en espacios políticos. Gracias, Nancy, por tu pregunta. Gracias, Betilde. Tengo una pregunta proporcionada por una de las participantes para María Claudia Camacho. ¿Solo a nivel político se producirían los cambios necesarios para propender por la igualdad de género o aún es necesaria la presión social para que esto se lleve a cabo? No, totalmente. Yo creo que los cambios en estos temas de igualdad son profundos, digamos, en cuestiones culturales y sociales, tradicionales, incluso algunas se cruzan con temas religiosos que requieren profundos cambios en la sociedad. Sin embargo, desde la política pública eso se puede apoyar y un caso importante es lo que tiene que ver con las responsabilidades laborales y familiares. Digamos que la desproporcionada carga que tienen las mujeres frente a las actividades de cuidado o de cuido, en algunos países lo denominan así, hace que para ellas sea más difícil involucrarse en el mercado de trabajo. Por eso uno ve tanta representación en el sector informal, mujeres que están trabajando menos de lo que quisieran trabajar, ganando menos en trabajos muy precarios, etcétera. Entonces, que desde lo institucional se cree una política de centros de cuidado, por ejemplo, de apoyo, no solamente para niños, para adultos mayores, hace que se faciliten las condiciones para que se rompan, digamos, esos esquemas. Entonces, por supuesto, hay cambios sociales y culturales, pero muchos se pueden ir empujando desde la política pública. Gracias, María Claudia. Tenemos una pregunta dirigida para las dos ponentes con relación a los principales argumentos y evidencias que utilizaron para promover la importancia de la integración de la perspectiva de género en sus sectores. Bueno, si quieres, puedo comenzar yo. A nosotros nos pasó, como decía yo más temprano, se alinearon una serie de factores entre los que estaban el haberse aprobado dentro de la OEA un plan de acción para incorporar perspectiva de género en el 2000, inquietud dentro de los mismos funcionarios sobre cómo, o sea, que era importante ver las cosas o lo mismo que siempre hacíamos, pero con otra visión. Eso aunado a que en la práctica, ya en el terreno, les puedo compartir un par de ejemplos, nos empezamos a dar cuenta en reuniones con los partidos políticos o, por ejemplo, con candidatas a cargos de diputados, de que a la hora de organizar sus campañas políticas, ellas no necesariamente contaban con el mismo financiamiento que su par varón. Entonces empezamos a ver de que teníamos que tener una herramienta para poder evaluar cómo acceden al financiamiento político hombres y mujeres. Ahí se vincula otra de las herramientas que estamos trabajando en el departamento, que es una herramienta que nos permite evaluar acceso al financiamiento que va a contar con esta visión y esta perspectiva de género. Otra tan sencilla como acceso al documento de identidad del elector. En algunos países tiene un costo muy alto, en otros países toma mucho el que la persona llegue desde donde vive hasta el lugar para poder sacar su documento de identidad, o los procesos burocráticos son muy difíciles. Ese es el tipo de cosas que nosotros nos dimos cuenta que no necesariamente las mujeres y los hombres lo sufren de la misma manera. Por ejemplo, tú mencionabas que el poder acceder, el poder tener con quién dejar a quienes, un hombre o una mujer, pero nos damos cuenta que pasa más en el caso de las mujeres que tienen que dejar a sus hijos o a sus padres adultos mayores
al cuidado de otra persona para poder caminar, hacer el viaje hasta el centro de donde le dan su documento de identidad para poder tener el documento y eventualmente registrarse en el padrón y ejercer su derecho al voto. Entonces, sí nos dimos cuenta en la práctica que hay evidencias de que el ejercicio de derechos políticos de hombres y mujeres no se da siempre en las mismas condiciones y que teníamos que empezar a mirar esto de manera sistemática y que nos permitiera constatar con evidencia hallazgos que nos permitan hacer recomendaciones concretas para revertir esta situación. Ojalá. Gracias, Betilde. Bueno, sí, digamos que dentro de las evidencias, los datos que están ahí y que afortunadamente a nivel nacional se están dando cada vez más de manera diferenciada, porque hasta hace un tiempo todas las estadísticas de empleo salían como generales, entonces uno no podía ver detrás qué estaba pasando con los hombres o con las mujeres, y bueno, ahora cuando ya tenemos esos datos a nivel de todos los países es donde podemos ver con claridad un poco lo que les comentaba antes. Entonces, parte, digamos, de la estrategia de concientización la daba la misma realidad, ¿no? Y la urgencia de moverse en esta dirección. Mucho, digamos, empuje desde los mecanismos de la mujer, todo lo que se ha comentado del PIA, es decir, este tipo de mandatos o marcos orientadores regionales también fueron muy, muy útiles, como en el caso de las misiones electorales o de observación electoral, para poner el tema sobre la mesa. Y también mucha presión a nivel nacional con algunos actores que han sido para nosotros muy importantes, como las confederaciones sindicales, los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, y en algunos casos las organizaciones de empresarios. Entonces también moviéndonos, digamos, con ellos dentro de la conferencia de ministros de trabajo para seguir avanzando en esto. Muchas gracias, María Claudia. Yo creo que con este set de preguntas vamos a concluir. Antes de despedirlas y de agradecer la participación tan valiosa y estas presentaciones de lujo, realmente quisiera resumir en unas cuantas palabras algunos de los puntos claves que ustedes han mencionado como parte tal vez de las condiciones que se requieren para poder asegurar los cambios en las organizaciones que deciden adoptar el enfoque de gender mainstreaming o transversalización, incorporación de la perspectiva de género. Vieron que el tema, la voluntad política, fundamental, pero pues no es decisiva. Se necesita, además de la existencia de funcionarios claves que puedan empujar esta voluntad política, que básicamente se manifiesta en un compromiso institucional explícito y que conlleve una estrategia unida a recursos claves. Ya vimos que la cuestión de donantes en el caso electoral fue muy importante, también en el caso laboral con el gobierno canadiense. Otro punto clave, el tema de contar con herramientas y metodologías que puedan permitir que esta perspectiva de género y derechos pueda impregnarse en esa cultura organizacional, que pueda realmente revertir o tener una influencia en cambios en esa cultura que muchas veces está, digamos, impregnada por valores patriarcales, sexistas. También mencionaron la cooperación con los stakeholders, pero también yo quisiera mencionar la cooperación entre los distintos departamentos, las instancias de una organización. El tema de la igualdad de género y los derechos de las mujeres, como mencionaba la embajadora Moreno, es una misión de todos y todas, desde nuestras distintas instancias. Y por último, un tema tal vez el de la evaluación, cómo poder medir el impacto de género, tratar de dar un espacio a mecanismos que permitan analizar ex ante, digamos, las consecuencias que una política determinada pueda tener para la igualdad de género, como ustedes ya lo han mencionado. Con estos puntos yo quisiera terminar, agradecerles a ustedes por su valiosísima participación, su testimonio, y a todos los oyentes, nuestros colegas. Esperemos que sesiones como estas
se vuelvan a llevar a cabo, vamos a abrir un espacio dentro de la comunidad de práctica naciente en el que puedan aquellos y aquellas que quieran expresarse o hacer un seguimiento a las discusiones de hoy día, poderlos plantear ahí. Gracias. Muchas gracias. Mucha suerte.